Quizás este mensaje o este párrafo de la palabra del Señor lo conocemos muchos cristianos. Ustedes, que sobre todo que llevan muchos años, quizás cuántas veces han escuchado de este mensaje que el apóstol Pablo le entrega a las iglesias de Galacia. Eran dos o tres. Las iglesias de Galacia son las que se convirtieron o se formaron en el segundo viaje del apóstol Pablo, por ahí en el año 53 y 55. Cuando tenemos que mirar el entorno, quizás intelectual, cultural, de por qué Pablo es tan directo y habla a la iglesia de Galacia, o a las iglesias, algunos comentaristas dicen que eran dos, otros dicen que eran tres, que estaban ahí en Asia Menor, en lo que se llamaba Asia Menor, no el continente de Asia que conocemos nosotros hoy día, sino que todo lo que está a la parte norte de lo que hoy día conocemos de Asia. Y las iglesias de Galacia, al cual hace referencia el apóstol Pablo en esta carta, son aquellas que él forma junto a Silas, junto a Timoteo en su segundo viaje. Y una de las claves que el apóstol Pablo quiere establecer, y si le queremos quizás poner, pone de relieve al mensaje de la palabra del Señor, ¿cuál es el evangelio de Dios? Porque el evangelio, o la buena noticia, las buenas nuevas, usted sabe y todos sabemos que el evangelio en el griego significa buenas nuevas o buenas noticias. Y sabemos que este evangelio es según Dios, y es lo que Pablo nos trata de hablar, y parte, ¿no es cierto?, con una carta muy enérgica. Y si observamos los primeros versículos de que nos habla el apóstol Pablo, habla sobre el ministerio del cual él viene y cuál es el ministerio que el Señor le entregó. Ahora, uno de los grandes problemas, y para que usted y nosotros hoy día entendamos lo que el Señor nos quiere hablar, fíjese que el evangelio siempre ha sido el mismo. Siempre. No hay otro evangelio. El mismo apóstol Pablo, a partir del verso 6, nos habla que no hay otro evangelio. Pero antes de eso, antes de ir a este tema central que nos habla la palabra del Señor, ¿cuál es el evangelio? ¿El evangelio de la iglesia metodista, o de la iglesia aquí, o de la religión acá? No. Pablo habla de el evangelio de Cristo. ¿Y en qué consiste el evangelio de Cristo? ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Que hoy día nosotros creemos y somos justificados por fe. Y aquí es donde entra de repente el conflicto del estudio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando observamos la carta del apóstol Santiago, él dice que las obras no valen. Y aquí el apóstol Pablo nos habla, pero hay que leer bien el texto bíblico, porque el apóstol Pablo nos habla sobre la justificación por la fe sin las obras de la ley. Pero también, si usted sigue leyendo el capítulo 2 de Gálatas, vamos a entender que el apóstol Pablo está haciendo una defensa férrea. ¿Sabe por qué? Porque el entorno que había en la iglesia de Galacia, muchos judíos se habían convertido al evangelio de Cristo, habían creído en Cristo, pero les habían metido en cabeza algunos falsos maestros que para ser un buen cristiano, un buen seguidor de Cristo, tenían que seguir la doctrina del judaísmo. Como referencia, y para que usted en esta tarde y el Espíritu Santo nos dé a entender la palabra del Señor, sabemos que el judaísmo se forma, ¿no es cierto?, 300 años antes de la venida de Jesucristo, entre el silencio espiritual, entre Malaquías y Mateo, entre el silencio, ese silencio teológico que se le llama el silencio espiritual de 400 años,
en realidad son 389 años en que no hubo palabra de Dios, no hubo profeta que se levantara entre Malaquí y Mateo, hubo un silencio espiritual. Y ahí, en ese silencio espiritual, empezó una religión que en 2 o 3 años antes ya se formalizó como el judaísmo. Y que su táctica principal o su fundamento principal era seguir la ley del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es lo que está rebatiendo o quizás está aclarando el apóstol Pablo? Está diciendo que hoy día nuestra fe tiene que ser en Cristo y no en los métodos. Y lo decía expresamente el apóstol Pablo, se lo estaba diciendo, de que hoy día y lo que él había recibido, y es por eso que el Señor me instó a leer los primeros versos, y si usted lee en su Biblia, dice que el apóstol Pablo empieza a defender, ¿no es cierto? Y parte diciendo Pablo apóstol. Ahora, muchos quizás no le encontrarán el sentido, pero créame, lo que Pablo está escribiendo a los Gálatas es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque él se denomina apóstol. Y acuérdense que la palabra apóstol fue considerada para quienes habían estado y habían visto los milagros de Jesucristo. La palabra apóstol, y es por eso que, entre comillas, me va a perdonar, pero en estos tiempos no pueden existir apóstoles. Y quizás en las redes sociales usted ve la palabra pastor, a muchos les quedó chica y hoy día los tenemos como apóstol. Pero si nos vamos a la palabra misma, la palabra apóstol en la Biblia nos da y nos aclara y nos dice que apóstol fueron aquellos que fueron testigos oculares de los milagros y de la enseñanza de Cristo. Por eso los discípulos de Cristo, después de la muerte y resurrección de Cristo, después que lo ven resucitar y lo ven irse al cielo, que fueron dos características que se convirtieron en apóstol, pero también fueron testigos oculares, y es por eso que se les llamó apóstol. Pero también aquí hay un tema muy importante del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estuvo con Jesús, no conoció físicamente a Jesús, no vio los milagros de Jesús. Pero el apóstol Pablo tuvo un llamado diferente quizás a todos nosotros. Y él fue llamado, y él lo establece, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Acuérdese que cuando Saulo de Tarso, que después se convierte en el apóstol Pablo, es llamado por Jesucristo, es derribado de un caballo, es decir, es derribado y Dios y Jesucristo mismo le habla a él. Por eso se convierte en apóstol. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo le habla al apóstol Pablo. Y a través del testimonio de Jesucristo, él recibe el apostolado de Dios. Y él establece ahí entre paréntesis, el verso 1 dice que lo resucitó de los muertos. Entonces, cuando miramos este mensaje que hoy día el Señor nos está entregando, Él está diciendo este apostolado, este mensaje de evangelio, porque aquí vamos a hablar de lo que es el evangelio, el verdadero evangelio. Fíjese que el apóstol Pablo menciona la palabra evangelio 5 veces. Y aún no estaba escrito en los evangelios. Estamos hablando del año 55. Acuérdense que el primer evangelio se escribe en el año 70. Entonces, cuando miramos, y yo lo invito que después con tiempo usted lea la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, habla del evangelio como lo que es la buena noticia. La buena noticia de que hay un Salvador. Y si observamos los años posteriores, el Evangelio de Mateo empieza a escribir el Evangelio o esta buena noticia hablando de Abraham,
hablando del pueblo de Israel. Y acaba su evangelio con la gran comisión, ir y predicar el evangelio de Jesucristo. Si miramos el evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Él empieza el ministerio de los gentiles y habla cómo se genera el ministerio sobre los gentiles. Y acaba hablando de la resurrección de este evangelio. La causa de que se generó este evangelio es la resurrección de Cristo. Si nos vamos al evangelio de Lucas, Lucas es más estructurado, nos empieza a hablar de la creación, nos habla de Adán y termina con Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? El evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles habla de este ministerio que el apóstol Pablo llevó por orden de Jesucristo. Pero si nos detenemos en el evangelio de Juan, que es el último evangelio, Juan empieza hablando de la eternidad. Él no, y quizás mal al decir, pero para que usted entienda la palabra del Señor, Juan no se desgasta hablando de cosas que los demás hablaron, como el nacimiento, etcétera, de Jesucristo, sino que él habla de quién es Jesucristo como Hijo de Dios. Y empieza hablando de la eternidad. Y termina hablando del Hijo de Dios, que es el causante y el que nos permite que vamos a llegar a la eternidad. Y fíjese que cuando observamos estos 4 evangelios, indudablemente nos tenemos que ir a las 13 cartas de Pablo, donde Dios toma al apóstol Pablo para explicarnos todo lo que dicen los evangelios. Nos explica, nos incluyen como hijos de Dios. Entonces, cuando observamos esta carta de Gálatas, hablamos de un predicador, de un hombre que está llamado a dar una buena noticia, pero con verdad, no con fábulas. Y empieza a dar gracias inmediatamente. Pero en el verso 6 empieza a hablar de la causa que genera esta carta. Fíjese que si lo observamos y usted observa el verso 10 y lo leemos, Pablo da un edicto, si lo podemos llamar así, un edicto tan importante. Y nos dice, verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es lo que hoy día nosotros como predicadores del Evangelio nos hemos olvidado. Mi propósito y su propósito es agradar a Dios y no a los hombres. Y es lo que se ha convertido en este Evangelio. De repente no nos atrevemos a hablar la verdad de Jesucristo, ni de predicar la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos dañar a alguien y queremos agradar a los hombres. Fíjese que el gran problema que el apóstol Pablo enfrenta junto a las iglesias de Galacia o de las iglesias de Gálatas, es que los que habían creído en Cristo y que eran judíos y que venían del judaísmo, pusieron como condición de que tenían que cumplir la ley a cabalidad y dejaron atrás. Y el apóstol Pablo al final de Gálatas nos aclara, dice, no es que uno no deje de practicar lo que Dios nos enseña a través del Antiguo Testamento, a través de la ley, pero no podemos dejar en segundo plano lo que Cristo nos entregó, que es la salvación de Cristo. Y lo más grande de todo, fíjese que en el capítulo 3 de Gálatas, el apóstol Pablo nos enseña y nos habla que esta salvación es por gracia. Es un regalo no merecido. Aún más, este problema intelectual, este problema de conocimiento, y acuérdense que una de las cosas que siempre hemos predicado, el pueblo de Israel se equivocó muchas veces en la historia del Antiguo Testamento. Y fíjese que el Señor llega a una conclusión que siempre se equivocaron y siempre se apartaron de Dios por la falta de conocimiento.
Y la verdad, y perdóneme hermano querido, cuando un hombre no tiene el conocimiento espiritual primero y el intelectual de qué es Cristo en su vida, se equivoca, se cae, falla. Porque cuando un hombre tiene el conocimiento espiritual, y cuando hablo del conocimiento espiritual, es conocer a Cristo en espíritu y en verdad a través del Espíritu Santo. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, difícilmente se va a equivocar, difícilmente se va a apartar de Cristo. No estoy diciendo que los cristianos somos infalibles, pero estoy diciendo que cuando estamos apegados a Cristo, Dios siempre nos va a ayudar a poder estar en lo correcto. Hoy día muchos llevan un evangelio súper fácil y fíjese que esta pandemia se ha prestado para eso. ¿Sabe por qué? Porque hoy día, si antes teníamos la libertad de llegar al templo y quizás la presión familiar, la presión del grupo o de las amistades nos hacía estar en la iglesia, hoy día esta pandemia no nos obliga. Usted simplemente se conecta o no se conecta. Simplemente está en los cultos o no está en los cultos. Y nadie está ahí diciéndole, conéctate al culto, conéctate. Pero el que está, por eso yo cuando hablo de este conocimiento espiritual, estoy hablando de que hay algo que me mueve a estar cerca de Cristo. Pero hay un segundo plano que es tremendamente importante. Es conocer qué quiere Cristo de mí. Es conocer lo que Cristo. Y fíjese que ¿cómo yo puedo saber qué quiere Cristo de mí? Es cuando yo estoy conectado a lo espiritual, cuando estoy conectado a cuando el Señor todos los días. Y fíjese que nuestra iglesia aquí en Rancagua no se puede quejar porque todos los días hay un culto en línea, hay alguien de nuestra iglesia que está predicando, hay alguien que está hablando de la palabra de Dios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay alguien de nuestra iglesia siendo utilizado por Cristo, como yo en esta noche estoy siendo utilizado por Cristo. ¿Para qué? Para hablar lo que Cristo quiere de mí. Es lo que este predicador llamado Pablo estaba diciendo. Yo no quiero agradar a los hombres. El verso 10 nos dice de lo que hemos leído. Yo no quiero agradar a los hombres, sino que yo quiero agradar a Dios. Apartarse del Evangelio. Y aquí donde yo quiero ir a la palabra de Dios, y quizás esto le va a molestar. Hoy día es tan fácil llevar un evangelio contaminado con el pecado, contaminado con las cosas. Y yo no quiero ofender a nadie porque cada uno tenemos y nos está golpeando algo que se llama conciencia. Pero créame, una de las cosas que hoy día es tan fácil y es tan cotidiano, llevar un evangelio acompañado del pecado y no de rectitud. Fíjese que para mí eso no es evangelio. Cuando yo me aparto del evangelio, no significa que deje de ir a la iglesia o dejarme de escuchar palabra de Dios. Fíjese que apartarme del evangelio de Cristo es vivir en pecado. Amén. Es vivir acordándome quizás de mi prójimo, de mi hermano, de mi hermana. Que mis conversaciones en la mesa sean cotidianas y que la transformen en normalidad. Cuando yo me estoy acordando de tal hermano, de tal hermana y que le sucedió tal cosa y empezamos a juzgar, empezamos a criticar. Eso es apartarse de la gracia. Es apartarse de la gracia de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo, a partir del verso 6, está atacando y está previniendo. Es decir, la salvación que Cristo nos dio es por gracia, no por nuestros méritos.
Es mi obligación como cristiano cumplir los preceptos que me habla la Biblia entera, desde Génesis a Apocalipsis. Si soy un buen cristiano, estoy dispuesto a cumplir los preceptos de Dios. Pero eso no me garantiza mi salvación, porque mis obras no me van a salvar. La que garantiza mi salvación es mi fe y mi comunión con Cristo. Y cuando estoy hablando de la comunión con Cristo, es el mensaje que el apóstol Pablo le está entregando a los Gálatas. Le está diciendo, hermano querido, que mi comunión con Cristo es tan importante como haber leído la Biblia completa. ¿Sabe por qué? Porque la comunión con Cristo es ser lleno del Espíritu Santo. Y no estoy disminuyendo, pero fíjese, así como soy y quiero ser un buen cristiano, mi deber es leer la Biblia. Pero mi gran deber es ser lleno del Espíritu Santo. Añorar, buscar constantemente la presencia del Espíritu Santo en mi vida. El jueves, cuando el Señor nos hablaba a través de la enseñanza bíblica, fíjese que hubo algo tan extraordinario en que nos olvidamos de lo que estábamos aprendiendo y el Espíritu Santo empezó a hablar, que muchos hermanos pusieron en su saludo decir: la presencia del Espíritu Santo está invadiendo nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos empezó a hablar directamente a nuestros corazones. Y es lo que nos decía el Señor el día jueves. Muchas veces como cristianos le damos la gloria al diablo y no la gloria a Dios. Hoy día muchas veces, hermano, ¿cómo está viviendo? Y empezamos a contar la prueba, pero no terminamos de decir: sí, estoy viviendo en la prueba, pero yo sé que Cristo me va a sacar de la prueba, o Cristo me sacó de la prueba. Nos quedamos con lo catastrófico y vivimos quejándonos. Acuérdese que el Evangelio primero se predica por testimonio, mi testimonio, y su testimonio es importantísimo. Pero ¿sabe cuándo se convierte en relevante? Cuando yo le estoy dando la gloria a Dios, que mi testimonio es para darle la gloria a Dios y no por mis méritos. De repente me extraña y quizás hasta me choca cuando empiezo a escuchar: hermano, ¿sabe, hermano? Yo hice esto, entré yo en oración. ¿Acaso el Señor no te insta a que tenemos que vivir en oración? Y muchos entramos en ese conflicto: yo hice esto, y dejamos en un segundo plano la gloria de Dios. Tenemos que meditar, hermano querido, en algo tan simple, que así como usted me está escuchando, que yo estoy de pie aquí en la oficina del templo, predicando la palabra del Señor, tengo que entender que si estoy parado y estoy vivo y estoy respirando, se lo debo a Cristo. Amén. Usted que está ahí escuchándome, en su hogar, en su living, en su comedor, hoy día usted vive por la misericordia de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, en este problema tan grande de metodismo, del judaísmo que querían meter en la iglesia, el apóstol Pablo les entrega el mensaje, muchos mensajes, muchas palabras, pero el evangelio es uno. No hay otro. Y por favor, si usted lee el verso 7, dice: no que haya otro. Está hablando del Evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hay un solo Evangelio, y el Evangelio es la verdad. Fíjese que el Evangelio no es monopolio. Por muchos años escuché: no, esta es la iglesia verdadera y esta es la verdadera que se va a llevar Cristo. Y nos hemos olvidado que el Señor dice que no va a venir a buscar religión,
no va a venir a buscar letreros. Sí, la Biblia me ordena que me tengo que congregar y guardar fidelidad a donde el Señor me llamó. Pero no darle la gloria al letrero. Usted tiene que guardar lealtad a quien lo lidera. Usted tiene que guardar lealtad a la iglesia que sirve. Pero el que lo va a salvar se llama Cristo el Señor. Hoy muchos están buscando por allá, por acá. Yo sé que el testimonio es importante. Pero más importante es la palabra de Dios. Amén. Hacer las cosas Amén. que Dios me ordena. Y por favor recuerde las palabras del apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice, yo puedo ser muy cristiano, puedo mover muchas cosas, pero si en mí no hay amor, de nada me sirve. Y de repente no tengo amor, ni con la que está al lado mío. No tengo amor ni con el que está al lado mío. Lo ofendo, lo calumnio, lo denigro. Ese es el Evangelio de Cristo. Es el verdadero Evangelio de Cristo. Más allá de las fechas, de los acontecimientos, más allá de todo, hermano querido. Una de las cosas que Dios me ordena es que yo tengo que tener amor. Amén. Amor con mi prójimo. Cuidar esta lengua. Créame que yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque mis hermanos de tal iglesia o de tal iglesia son mis hermanos. Porque un día vamos a llegar al cielo y nos vamos a encontrar y no nos vamos a poner letrero. No nos vamos a poner el letrero porque yo canto así o el otro canta acá. No, ¿saben lo que nos va a llevar al cielo? Mi fidelidad a Cristo. Mi santidad en Cristo. Eso me va a llevar al cielo. Entonces cuando miramos este mensaje, el gran mensaje que el apóstol Pablo le entrega a los Gálatas, el Evangelio no es monopolio de una religión, sino que es de Jesucristo. Si usted lee el verso 12 del capítulo 1, pues ni yo, dice el apóstol Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y cuando usted fue bautizado por el Espíritu Santo, fue por gracia del Señor Jesucristo. Fíjese que el apóstol Pablo nos aclara en el verso 10. Él creía que estaba agradando a Dios cuando agradaba a los sacerdotes persiguiendo a la iglesia. Pero cuando Jesucristo le habló, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entendió que no estaba agradando a Dios, sino que estaba agradando a los hombres. Ahora el motivo, el gran motivo, hermano querido, y con esto yo quiero ir terminando la palabra del Señor. Fíjese que el verdadero evangelio es el evangelio de gracia, como dice el verso 6. Que le pertenece a Cristo, como dice el verso 7. Y lo más importante, el Evangelio de Cristo es de comunión. Por favor, el verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la verdad, hermano querido, y yo quiero ser muy claro en esto, y súper honesto. Yo puedo estar en esta iglesia, mañana en otra, o en otra, pero si no soy sellado por el Espíritu Santo, voy a deambular por todas las iglesias. Y mientras no esté lleno del Espíritu Santo, siempre algo no me va a agradar de la iglesia y me voy a cambiar a otra. Y hoy día es el estado de muchos cristianos, es el estado de muchos hijos de Dios que fueron llamados a un verdadero evangelio.
y deambula entre una y una y una. ¿Sabe por qué? Porque no han sido sellados por el Espíritu Santo. Si usted lee los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y recibe la explicación que el Espíritu Santo da por Pablo, va a recibir el verdadero evangelio. Créame que el evangelio no es de discursos preparados, científicos, bien preparados, sino de hablar la verdad, esta verdad divina, esta verdad maravillosa. ¿Y sabe cuál es la verdadera verdad del evangelio? Es cuando hace que el pecador se convierta a Cristo. Y la verdad que hoy día, donde usted vaya, muchos están predicando un evangelio por obras. Y acuérdese que Jesucristo, para convencer al apóstol Pablo, lo derribó de un caballo y le habló directamente. Y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? El evangelio de Cristo no necesita, hermano querido, una propaganda. No necesita un incentivo. Lo único que necesita el verdadero evangelio de Cristo es que usted abra el corazón, pida perdón a Cristo por todos sus pecados y vive el Señor del cielo, que el Espíritu Santo va a llegar a su vida y lo va a bendecir. La verdad, fíjese que el apóstol Pablo no fue querido en su tiempo porque hablaba la verdad. El verdadero evangelio de Jesucristo hoy día no es agradable. Las leyes que se están dictando, para dónde va nuestro país, cada día nos va a llevar a que seamos menospreciados, seamos vituperados y hasta nos dañen. Pero mientras usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, hay una promesa maravillosa: ni un pelo de nuestra cabeza nos tocará. Pero para eso yo tengo que ser fiel, pero la fidelidad verdadera. Cuando hablamos y cuando yo glorifique a Dios, lo tengo que glorificar en Cristo. Si no, lea el último verso del capítulo 1, el verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. Y está hablando de Jesucristo. Entonces, cuando yo estoy alabando a Jesucristo y estoy lleno del Espíritu Santo, estoy alabando a Dios. Este es el verdadero evangelio. Este es el evangelio que Dios quiere que yo y usted sirvamos. No un evangelio que me está llevando este mundo. Quizás el templo nos ayudaba a estar congregados, buenos himnos, un buen coro, nos llevaba a la comunión, a la alabanza. Pero hoy día, créame, esta pandemia y el estado natural de esta humanidad que estamos nos está llevando a la verdad. Y muchos cristianos se están dando cuenta que realmente no estaban sirviendo a Cristo de verdad. Nuestros jóvenes hoy día están viviendo conflictos intelectuales, conflictos sociales, nosotros mismos. Pero el único que nos va a mantener dentro del evangelio es el poder del Espíritu Santo, es el gran cimiento. Nos podrán decir muchas cosas, pero el conocimiento en la palabra de Dios me va a mantener firme en lo que es Cristo en mi vida. No el Cristo teológico, no el Cristo de la Escritura, sino que el Cristo de verdad, el que tiene que vivir en mí y en usted, el que lo tiene que tocar en este instante, aunque estemos a la distancia. Si usted tiene fe, el poder de Dios estará sobre su vida, el poder de Dios estará sobre nuestros hermanos. Hoy día tenemos hermanos que están graves en el hospital, ¿y qué estamos haciendo? Estamos orando por ellos, estamos clamando por ellos.
Fíjese que no es un trofeo decir, ¿sabe que me enteré que este hermano está enfermo? No, eso no es un trofeo. Cuando yo me enteré que un hermano está enfermo, tengo que entrar a la oración, tengo que saber si necesita algo. ¿Por qué? Porque a esa comunión nos llama el Señor. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Es seguir a Cristo. Pero seguir a Cristo en verdad y en fe. Convencidos, convertidos, que pase lo que pase, el Señor viene por su iglesia. Amén. ¿Y cuál es la gran pregunta? ¿Usted está preparado? ¿Yo estoy preparado? Ese es el resultado que Cristo quiere de nosotros. No una religión, no un credo, sino una convicción. Y la convicción es que Cristo tiene que vivir en mi vida y en su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que ojalá el Espíritu Santo esté tocando su vida. ¿Saben por qué? Porque lo único que nos va a mantener de pie en el futuro cercano. Nuestros jóvenes hoy día están viviendo problemas tremendamente grandes. ¿Por qué? Porque no pueden salir a estudiar, no pueden desarrollarse como profesionales. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos está manteniendo encerrados. Pero hay un Dios que nos sustenta, hay un Dios que nos va a sacar adelante. Y cual sea tu futuro hijo o hija, confía en Dios. Y si confía en Dios, Dios te va a sacar, a pesar de la pandemia, Dios te va a sacar adelante. Que Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.